¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Imagen Radio. Hoy tengo una invitada muy especial que está estrenando libro. Ella es Ligia Urroz, nicaragüense y mexicana, y tiene un libro anterior que se llama Somoza, de quien de una vez la comprometo para que nos dé una entrevista más adelante de ese libro. Pero hoy el motivo de que esté aquí con nosotros es para hacer la entrada triunfal a Monterrey por su libro Por mi gran culpa. Ligia, muchas gracias por estar aquí hoy. Bienvenida a Imagen, bienvenida a los Libros de Esperanza. Al contrario, yo feliz de estar acá contigo, corazón. Ya desde algunos 2 años que estuve aquí en Monterrey, que fuiste a ver una mesa de las hijas de la pandemia, ya te había conocido, ya nos habíamos abrazado y qué bueno que ahora ya estamos ya charlando sobre mi libro. Claro, que es que era una conversación pendiente, por eso Sí. de una vez te comprometí con tu otro libro, que desde cuando hemos hablado de una entrevista al respecto. Así es. Bueno, pues entremos en materia con este libro Por mi gran culpa, que ya de entrada el nombre parecería que nos dice por dónde va, pero yo creo que ese parecería se queda corto cuando te vas sumergiendo en las letras, en la historia y en lo que uno descubre dentro de ella, que no deja de ser siempre como, vamos, el nombre es adecuado, pero incluso se podría quedar corto, ¿no? ¿En qué momento decides transformar un rumor o una historia familiar en una novela? ¿Y cómo fue tu proceso? Porque toda historia que está basada en algún lazo directo con nuestra propia historia, pues es íntimo, es complicado. ¿Cómo lo decides? Y cuéntanos esta parte, por favor. Fíjate que yo soy nicaragüense, nací en Nicaragua, pero también soy mexicana. Mi novela anterior, que se llama Somoza, es una autobiografía, o sea, es una autoficción muy importante de, digamos, del dictador, de los últimos años de la dictadura, y ahí sí es descarnada de autoficción, ¿no? Quiero hacer una trilogía nicaragüense y este es el segundo libro de la trilogía. Por eso esta también tiene una parte que va hacia Nicaragua. Por mi gran culpa nace de una semilla. La semilla es que mi tatarabuela, imagínate qué fuerte, tuvo un hijo de un obispo, del obispo de León. Y claro, a la tatarabuela, que se llama Josefa Urroz, la mandaron a Nicaragua para que no se supiera. León, España. De León, España, la mandan a León, Nicaragua. Otro León, de León a León, para que no se supiera el escándalo. Huyendo de otro león. Exacto. Entonces imagínate que en Nicaragua ella se dedica a dar clases de música y de literatura y tertulias de poesía. Y le llamaban las españolas a ella y a su hermana. Entonces a partir de ahí, porque lo del embarazo de pronto lo dijo mi abuela y me quedó como la semillita, y a partir de ahí viene toda la historia, que es ficción, completamente ficticia, salvo esta semilla que te cuento de que es real. Claro. ¿Y cómo lo toma tu familia? ¿Lo entiende perfectamente en el sentido de que la semilla nace de ahí? Claro, sí, aparte lo entiende perfectamente, y como ya no es tan fuerte revelar este secreto como en la novela anterior, que es Somoza, ya me voy, la verdad, mucho más fácil. Lo que fíjate que me ha pasado, Esperanza, que me sorprende, de pronto me escribe una chava que vive en Países Bajos y me dice: oye, Ligia, acabo de ver lo de tu libro, que vivo en Países Bajos y vi pues las entrevistas y todo, y mi esposo es un Urroz y cuenta la historia del obispo. Entonces todo el mundo como que sabe de la familia. Yo creo que de pronto voy a encontrar familiares perdidos alrededor del mundo después de esta historia. Claro que mucho ojo y advertencia, Urroz es del mundo. Es una historia ficticia, salvo la semilla del embarazo de Josefa. ¿Y cómo se ha recibido la novela? Porque, a ver, por el título evidentemente nos connota un tema católico, un tema religioso. Sí. Y cuando uno lo descubre, te digo, te supera y, Sí. y te lo confirma. Y esta parte de abordarlo es un tema bien difícil en una sociedad latinoamericana en general, ¿no? En Nicaragua supongo que es lo mismo, en España, Sí. aquí donde somos predominantemente católicos. Claro. En ese sentido, ¿tuviste algún tipo de temor o resistencia? Dijiste, no sé si quiero entrarle. Fíjate que sí, porque yo pues nací de una familia católica
Y claro que por mi gran culpa es una oración que hacemos en la misa al principio, donde estamos expiando la culpa, o más bien mostrándosela tanto al de enfrente como a Dios. Entonces estamos diciendo, somos pecadores. Y mi objetivo, digamos, es traer con la novela y con el texto, es traer a la mesa, reflexionar acerca de la culpa femenina, sobre todo. O sea, tenemos la culpa primigenia, que es que Eva le dio de probar a Adán la manzana prohibida. Esta manzana que venía del árbol del conocimiento, y nosotros somos las culpables desde ahí, desde la culpa primigenia, pero porque Adán se la comió y porque no culpan a Adán también, ¿no? Y a partir de ahí la mujer hemos cargado diferentes culpas, traemos una mochila como llena de rocas, de culpas que vamos cargando desde entonces hasta hoy, hasta ayer, hasta hace unas horas, ¿no? Cargamos culpas, y quiero traer con esta novela la reflexión de la culpa. Pero fíjate que lo que a mí me parece es, ¿qué fue lo que verdaderamente en el fondo, cuando tienes esta semilla de la historia, la semilla la utilizas para hablar de este tema de la culpa y abordarlo desde, como bien lo dices tú, estas culpas que cargamos las mujeres sin deberla ni temerla? Exacto. Pero que han hecho mella completamente a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Encuentras la semilla y quieres abordar, aprovechar ese pretexto, digámoslo así? ¿O cómo estuvo eso? Eso estuvo, fíjate, te digo que vengo de una familia muy católica, y cuando nos dijeron que el trastarabuelo era el obispo, nos dijeron, estamos perdidos todos, porque nos vamos a hundir en el infierno, porque se tiene que lavar la culpa en muchas generaciones. Y me dijeron, no, a ti te toca irte al infierno. Entonces imagínate lo duro. ¿Te dijeron eso estando chica? Sí, claro. Y entonces era como, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy yo a expiar la culpa o condenarme por algo que hizo alguien que ni siquiera conocí? Porque ya pasaron muchos años. Entonces sí era como el miedo de arder en las llamas del infierno, literal. ¿Qué edad tenías cuando te dijeron semejante condena? Debo de haber tenido como 12 años, por ahí, y sí te da pánico. Claro, no sabes cómo manejar eso. Te da horror, no sabes cómo manejarlo. Y claro, con una educación católica muy conservadora, pues imagínate el miedo. Entonces de pronto pues va pasando la vida y te vas dando cuenta que está llena tu cabeza de culpas que ni siquiera son tuyas. Entonces dije, no, la siguiente novela tiene que ser de esto, para expiar todas estas culpas que cargamos, que en realidad es una cárcel, porque la mente está ahí. O sea, no hay peor cárcel que la cárcel mental, porque no te deja ser libre. Claro. Entonces, a mí me parece que te ayudó a sanar muchas cosas. Sí, claro que sí. Y también poner en perspectiva que no le tienes que tener tanto pavor o terror a cosas que no lo merecen. Pero sigue siendo católica. Pero sigo siendo católica, pero tengo una relación ya diferente. Sí, ya desde otro lugar, desde el entendimiento, desde la sanación y todo. ¿Cómo logras encontrar el tono adecuado para narrar algo pues tan delicado sin caer en el morbo o en querer moralizar o en querer denunciar específicamente? Obviamente hay una denuncia, ¿no? O sea, al exponer un tema así, pues evidentemente la hay, pero sin caer como tan de lado eso. Claro, o sea, mira, yo estoy convencida que una buena novela no debe ser panfletaria. O sea, no debe de traer una cuestión moral que te le esté enseñando y enseñando. Al contrario, tú creas la historia y el lector ya va a decidir qué fue lo que ocurrió en el texto. Y ya si el lector o la lectora encuentran que allá hay, o sea, que el cura no se portó nada bien con esta niña, ellos que saquen sus propias reflexiones. Pero yo no quiero ser panfletaria, simplemente quiero dar una novela y que la gente decida qué es lo que lee a través de esa novela. Bueno, eso se logra en el lector siempre y cuando tú no juzgues. Exacto, y creo que a eso quería llegar, porque ese es un punto bien importante. Si el autor ya de entrada se empieza a juzgar, pues ya vas moldeando un poco a tu lector, y entonces esta libertad de exponer las cosas tal cual, pero dejar que el lector tome sus propias decisiones al respecto, es decir, no ir moralizando en esta ficción, en esta novela, creo que ayuda. Y quería resaltar eso, porque me parece que eso es algo que logras
Y que se agradece, porque entonces sí se Sí, no genera estás la reflexión, moralizando. ¿no? Exacto. Entonces sí hay una interacción de verdad entre el lector, hay un diálogo entre el lector y el libro. ¿Qué papel juega? Porque también aquí hay una historia importante de exilio, o sea, Claro. ellas se van, ¿no? Sí. ¿Qué papel juega el exilio o este desplazamiento como metáfora del desarraigo emocional de tus personajes? Fíjate que yo creo que el exilio ya es un símbolo que me caracteriza, que caracteriza mi literatura, porque la novela de La Muralla, que fue mi primera novela, que luego fue bilingüe, La Muralla es justamente del desarraigo, es de buscar el sueño americano y de alguien que quiere ir al norte para buscar algo nuevo, ¿no? Entonces dejar la tierra atrás, perder un montón de cosas. Y luego Somoza es una novela del exilio también, de cuando tuve que salir de Nicaragua por la guerra civil. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. Y esta novela también es una novela del exilio, un exilio que le impusieron a Josefa porque estaba embarazada y tenía ella que borrar o protegerse de esta gravedad, ¿no? Entonces sí, creo que toda de mi este literatura- error del error, como que además ella siente que tiene la culpa, o sea, imagínate Claro. lo grave, o sea, el personaje demuestra totalmente la condición humana porque ella no se victimiza, que eso me encantó. Yo no quería poner un personaje que se victimizara, al contrario, una mujer que supiera lo que le está pasando y que por medio de lo que va viviendo y lo que va aconteciendo se dé cuenta si ella cometió un error o no. Y eso ocurre a lo largo del texto, ¿no? No quiero víctimas. El cura, por ejemplo, no es una persona, sí es una persona mala, pero también es seductor, también convence con la labia, o sea, tiene sus tintes de características exacto. y que eso lo percibe uno desde muy al principio, vas Exacto. dándonos esas pequeñas pistas, ¿no? Oye, pero esta construcción, primero quiero hacer un comentario ahorita que dijiste que saliste a los 11 años de Sí. Nicaragua y que como a los 11 años te habían dicho que te ibas a ir al infierno. O sea, de repente te sentiste castigada cuando tuviste, como que conectó tu mente infantil una cosa con otra, ¿o no? No, porque castigada de todos lados, o sea, ¿cómo? O sea, entre que el obispo es tu tatarabuelo y embarazó a esta mujer, y luego la guerra y el exilio, y luego perderlo todo, perder tu casa, perder tu país, tus sabores, o sea, todo Es me muy cayó fuerte. muy cerca, ¿no? ¿A dónde llegaste cuando te viniste? El avión iba para Guatemala y luego para México, y decidimos llegar a México. ¿A qué parte? ¿Ciudad de México? A la ¿Te Ciudad de instalaste México. desde Sí, un principio? a la Ciudad ¿Con de quién, ¿Con quién viajaste? Con ¿sabes? mis abuelos y mis padres y mi hermana. Ok. A ver, en la novela las mujeres enfrentan obviamente culpa, pero dolor, silencio, Sí. traumas. Y también muestran claramente esta vena de resiliencia, ¿no? De valentía. Sí. ¿Qué querías decir sobre esa herencia femenina y su capacidad de reconstrucción a través de pues, estas figuras femeninas? Sí, porque fíjate que son varias mujeres y cada una tiene, digamos, su parte fuerte. Josefa, por supuesto, está representando la culpa femenina, que ella cree que a lo mejor ella incentivó el deseo del cura y por eso el cura pues, la tomó. Pero también está Dolores, que Dolores está fundamentada en Santa Teresa y ella busca el servicio. Dolores es la hermana de la hermana, Josefa. sí, darse por completo a toda la gente que la rodea y a su familia. Y luego está esta mujer que se llama María Luisa, que es todo lo que me gusta en una mujer, en todas las que están a mi alrededor, están en María Luisa. Y es una mujer que se adelanta a su época. Entonces, esta mujer es fuerte, digamos que camina con Josefa por la vida y la va conociendo y le va enseñando tantas cosas como una mujer fuerte, una mujer adelantada. Entonces toda esta tribu de mujeres que están en la novela, que son distintas, todas tienen un poder muy especial y entre ellas se acompañan y es esta compañía femenina que todas las que la tenemos sabemos que somos afortunadas de tener con quien confiar y con quien reclinarte en un momento doloroso, ¿no? Claro, y uno lo ve en una novela, ¿y tú qué desearías cuando una mujer lee una novela con mujeres con estas características, que las inspiren, que no se sientan solas? ¿Cuál sería como, digamos, tu cartita a Santa Claus? Ahora sí, ¿qué es lo que más te gustaría que una mujer lectora
puede encontrar en estos personajes femeninos? Fíjate que me sorprende que, por ejemplo, de lectoras, ahorita te voy a hablar de puras lectoras. Josefa tiene de pronto a lo largo de la novela una parte que no está tan linda, porque se enoja con su hermana Dolores. Entonces sí me han dicho lectoras, la llegué a odiar, o sea, la amo, pero luego la odio y luego la vuelvo a querer. Y hay otra mujer ahí que sí es una, que se llama Purificación, que lo único que hace es cosas terribles, chismosear y pasar muy, muy mal rato a las protagonistas. Y claro, ella sí es una cosa terrible y también se odia mucho a ella. Pero luego María Luisa es esta mujer, y Dolores también, que digamos cobijan, aman y que tienen todos los atributos y los aspectos para hacerte mejor, para hacerte una mejor persona. Y uno o lo toma o lo deja. Josefa decidió tomarlo y ellas decidieron tomarlo y se hicieron un grupo muy poderoso, muy valiente y que las hizo sacar, digamos, las situaciones duras de la vida por estar con esta sororidad. Sí, esa sororidad es lo que a lo mejor se percibe muy bien y que si se deja esa semilla en las lectoras, estamos de gane, ¿no? Claro, que sí se puede. Sí se puede. Oye, el personaje del obispo está construido, a mí me parece, con profundidad psicológica. Sí, mucha profundidad. Y creo que es un personaje complejo, es un personaje que si bien puede ser, bueno, es el villano, también tiene toda esta parte humana. ¿Qué reto implicó para ti, bueno, de la condición humana? Claro. No humana, no es así. Hay que aclarar, de la condición humana, de todas estas cosas que pueden hacer que una persona cometa actos como los que comete, pero ¿cómo fue tu proceso de investigación y de creación de este personaje sin juzgarlo, sin satanizarlo, simplemente mostrar esa condición humana? Claro. ¿Qué tan complicado fue para ti crearlo? También partiendo un poco, Ligia, de que la semilla es una historia real, claro, entonces claro. Como esta, o sea, uno podría pensar que fácilmente se cae en quererlo crucificar. Ajá. ¿No? Vía las letras, claro, pues, tu venganza. Exacto. Pero ¿cómo logras que este personaje sea creado y representado de esta manera? Y sin justificarlo. O sea, había un riesgo, ¿lo crucificabas, no? Y te vengabas. ¿O realmente lo muestras como lo muestras? ¿Cómo fue ese proceso? A mí me encantó construir al obispo porque el obispo es sumamente complejo. Es un hombre que es completamente inteligente, bello, que cuando habla deja a todo el mundo callado porque dice las palabras precisas que la gente quiere oír. Es un guía espiritual, es una persona que te convence. Por supuesto que es un seductor total, pero en realidad tiene un trastorno de la personalidad, es narcisista. Y el tipo también tiene una maldad innata terrible, ¿no? Entonces sí, entre que es bueno, o sea, que es demasiado seductor, pero también tiene una malignidad. Y en el momento en el que abusa de Josefa, yo tenía que buscar las palabras precisas de la boca del obispo para convencerla de que lo que había hecho estaba bien. Entonces tiene una retórica este señor que me vuelve loca. Me gusta muchísimo cómo quedó la retórica porque le dice, no, es que tú eres la elegida, tú eres la escogida por Dios y lo que acaba de pasar es, te vas a salvar y es el amor a Dios. Ay, es que se me pone la piel chinita. Y pues eso, fue un personaje muy complejo y que me encantó construirlo.